Buenas tardes y bienvenidos a todos y todas ustedes para este nuevo webinar de la firma Sánchez Aguilar Esquer y compañía, SAE y compañía, que pues le da mucho gusto que estén participando en los webinars de distintos tópicos y temas fiscales, pues que van a empezar a ser muy importantes en estos últimos 3 meses y medio. Del 2024 y que seguramente en los próximos días, ya que entre la nueva administración, pues tendremos pues información muy precisa ya enrolados al nuevo paquete económico y fiscal que es para 2025. Primeramente, comentarles que en las próximas 2 horas, el maestro Reginaldo Esquer Félix, socio de la firma Sánchez Aguilar Esquer, impartirá el webinar Reflexiones Paquete Económico 2025. Y como siempre, pues es importante darles a conocer algunas de las recomendaciones para que puedan participar en este webinar. El primero de ellos es el de nomás vamos a poder usar audífonos para tener un mejor audio para todos los participantes. En caso de que se tenga algún problema en el video, en la conexión, pues la sugerencia es que se apague el video y que únicamente se permanezca en la sesión sin audio. Eh, en toda la presentación, el único que va a poder participar es el expositor, es el que va a poder estar compartiendo la pantalla a todos ustedes. El, el micrófono va a estar silenciado desde el inicio del webinar. Y en caso de alguna duda o comentario, pues ahí está el chat de la plataforma Zoom, donde pueden hacer incluso todas sus preguntas. No es necesario esperarse hasta el final del webinar, lo pueden ir haciendo y en su momento estará contestándose estas preguntas que nos hagan o bien al final del webinar. También vamos a darles a conocer el nuevo webinar que va a ser el próximo mes de octubre, el día 30 de octubre, sobre un tema muy interesante. Seguramente, así como lo han dicho nos han pedido varios de nuestros clientes, seguramente es un tema que ustedes, los participantes, han estado escuchando, ¿no? De posible formas, estructuras de inversión en Estados Unidos de Norteamérica y sobre todo pues que seamos mexicanos. Será impartida por el licenciado en Finanzas y Economía, Marco Antonio Moreno, quien es egresado de la Universidad de Nueva York, con toda la experiencia en este tema que como comento seguramente será de mucho interés para todos ustedes. Entonces el próximo 30 de octubre de 2024 están todos invitados a la misma hora, 5 p.m. hora del Pacífico. Y pues empezar, ahora sí, dejarlos en muy buenas manos, ¿no? Pues, hacerle un recordatorio de su currículum, de Reginaldo Esquer, es egresado de la licenciatura en Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California. Obtuvo su maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Ha sido catedrático de la Facultad de Derecho aquí en la ciudad de Mexicali, en la Universidad Autónoma de Baja California, catedrático de diversas materias en impuestos y temas fiscales en la Universidad Autónoma de Baja California y CETIS Universidad. Fue síndico del contribuyente ante el SAT por parte de Canaco de 2002 a 2003 y fue presidente de la mesa directiva de Coparmex Mexicali por el periodo 2003-2004. También fue expresidente del Consejo Coordinador Empresarial aquí en Mexicali en el periodo 2005-2006. Obtuvo su reconocimiento al mérito profesional en 2006, otorgado por la Universidad Autónoma de Baja California, por contribuir a enaltecer el prestigio de la universidad en forma destacada y ejemplar en el área de ciencias sociales. Pues socio fundador y expresidente del Consejo Directivo de Fundación UABC durante el periodo 2008-2015. Obtuvo medalla baja californiano distinguido en el 2013, otorgado por el gobernador constitucional del estado de Baja California,
por su labor en las organizaciones de sociedad civil. Fue presidente de la Comisión Fiscal en la ciudad de Coparmex por el periodo comprendido del 2019-2021 y fue vicepresidente nacional del Estado de Derecho del área, ¿no? De Seguridad y Justicia por el periodo 2021 a 2022. Actualmente es miembro de ANADE, la Asociación de Abogados de Empresa, sección Baja California. Es integrante de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores de Mexicali, AC, y integrante de la firma de Sánchez Aguilar Esquer, SAE y compañía SC. Los dejo en buenas manos y estamos a sus órdenes, como siempre, aquí en el despacho Sánchez Aguilar Esquer y compañía. Ya dejé de partir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Estoy encantado de estar nuevamente, el volumen nada más ahí de la computadora. Estoy encantado de estar con todos ustedes, de participar en esta oportunidad de nueva cuenta con el curso de anteproyecto de reformas fiscales del paquete económico. Ahora las fechas han cambiado un poco y es importante que podamos platicar algunos detalles, sobre todo que muchos necesitamos prepararnos con mucha anticipación para lo que pueda venir y que me pueda afectar en el 2025. Y pues vale la pena un poquito antes de que formalmente ahorita vamos a explicar los detalles, pues se tengan que pues presentar y se tengan que eh, pues presentar estas propuestas y finalmente queden como definitivas. Eh, un segundo nada más para compartirles la pantalla y poder empezar con el curso. Un segundo. Bien. Bien, primero que nada, pues comentarles que el temario que pretendo platicar el día de hoy básicamente está dividido en 4 grandes temas. Quiero platicarles un poco de este tema que creo que se le ha dado poca atención, creo yo que muchos se han referido muy poco a este tema y yo no sé si saben más que yo y ya están seguros que el estímulo del fiscal de frontera norte se va a mantener, este, o no, pero pues no veo a nadie preocupado ni comentando el tema. Entonces quiero recordar un poco porque creo que vale la pena hacer el recuento de si el estímulo fiscal funcionó o no funcionó durante este periodo que prácticamente todo el sexenio anterior, este sexenio, perdón, que está por terminar, funcionó. Y también me quiero referir, porque creo que es un dato también muy relevante, cómo se ha comportado la recaudación nacional en materia de impuestos durante este sexenio de la llamada Cuarta Transformación y revisar la efectividad, la eficiencia, la concentración, en la que se ha venido desempeñando el Servicio de Administración Tributaria, porque pues, nos dice un poco de cómo vienen las cosas o cómo podrían seguir las cosas, sobre todo porque ya fue ratificado el que actualmente funge como jefe del SAT en la misma función para el siguiente sexenio. Entonces, creo que esto nos da una pauta de que muy probablemente se vayan a mantener algunas de las directrices que les han funcionado. Por otro lado, y de manera más puntual, me voy a referir a los aspectos más relevantes del anteproyecto de reforma fiscal 2025 y platicaremos un poquito del tema de tiempo, sobre todo en el que se presentan estas circunstancias. Y bueno, finalmente, de acuerdo con este anteproyecto de reforma fiscal, cuáles serían las estimaciones económicas para México que se presentarían en cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, así es como tenemos ahorita las circunstancias. Estoy oyendo así un eco. Eh, entonces,
Aquí la parte que creo que es más importante que podamos estar revisando, que creo que es importante que ustedes tengan claro, es que cuando entra sexenio, cuando entra, modifica la Constitución, porque antes la Constitución estaba hecha en función del tiempo que tenía la administración entrante, tenía muy poquito tiempo para poder preparar su primer paquete fiscal. ¿Por qué? Porque el paquete fiscal prácticamente se lo dejaba listo la anterior administración, le dejaba, vamos a decir, preparado el paquete y tenía muy poco margen la administración entrante para ajustarlo. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que a partir pues de la modificación que se hace al artículo 74 constitucional, ahora se contempla que cada 6 años, cuando entra la administración, en lugar del paquete, cuando normalmente el paquete de reformas fiscales se tiene que presentar la iniciativa por parte del Ejecutivo el día 8 de septiembre. Y se menciona que deberá estar revisado, sancionado por Cámara de Diputados y Senadores a más tardar el 31 de octubre. Eso es lo normal. Pero cuando entra un nuevo sexenio, como es el caso pues de con esta reciente modificación, ahora se les da un poquito más de espacio para que esta administración tenga más tiempo de preparar la propuesta. Y como les digo, se modifica el 74 constitucional y ahora eh, el paquete económico, como ustedes saben, incluye 3 documentos: el criterios de política económica, la ley de ingresos que incluye la reforma fiscal y la ley de egresos. Estos 3 documentos integran lo que se conoce como el paquete económico fiscal para cada año, ¿no? Económico fiscal. Entonces, ahora, como les decía, es una excepción cada 6 años. Ahora el paquete tendrá que ser, la iniciativa, se le da un plazo adicional para que se presente el 15 de noviembre. Ese es el periodo que tiene el Poder Ejecutivo una vez que entra, que como ustedes saben, entra el 1 de octubre, y tendrá hasta el 15 de noviembre para presentar la iniciativa formalmente que contiene estos 3 documentos. Eh, Ahorita lo que está disponible y que pues es parte de lo que vamos a compartir es lo que se conoce como el anteproyecto es de la iniciativa, es decir, todavía no podemos decir que es formalmente la iniciativa porque esa se presenta hasta el 15 de noviembre. Y finalmente, lo que dice la Constitución, y aquí hay que estar muy alertas con esto, por eso estoy insistiendo mucho en la reforma al 74 constitucional, se tiene hasta el 15 de diciembre para aprobarse, ¿sí? Pero esta aprobación, por razones extraordinarias, puede irse hasta el 31 de diciembre. Y me estoy acordando cuando hace muchos años estábamos con estos temas, el 31 de diciembre, viendo qué nos amanecía el 1 de enero para aprobación de reforma fiscal. Ojalá no lleguemos a eso y ojalá el paquete de reformas económicas fiscales se apruebe el 15 de diciembre y por lo menos tengamos 15 días para digerir lo que sería la reforma definitiva. Pero como todos nuestros amigos y clientes de SAI y compañía son mucho más estructurados, inteligentes y previsores, vinieron a este curso, nos vamos a ir enterando poquito a poquito antes de las cosas que nos afectan y quizá podremos tomar mejores decisiones en estos 3 meses que me quedan, octubre, noviembre, diciembre, para poder ajustar todo lo que tenga que preparar para lo que venga en el 2025. Entonces, dicho todo esto, eh, y espero pues que haya quedado claro un poco lo que menciono. Vamos a iniciar con esta plática, con la parte que se refiere al estímulo fiscal de fronteras norte y sur de México. Porque recordarán ustedes que los estímulos fiscales a los que estamos ya medio acostumbrados aquí después de 6 años, también en una parte se replicaron en la frontera sur de México. Al principio no, únicamente fue el norte y luego se agregó en este estímulo, en este decreto de estímulos fiscales al sur de México. En algunos casos que ahorita vamos a platicar con más detalle. Aquí lo que me interesa mucho es que tengamos un enfoque reflexivo. Por eso lo menciono aquí en la lámina
porque lo que me interesa platicar junto con ustedes es determinar si este estímulo cumplió su cometido, si fue eficiente, si valió la pena, si el gobierno federal hizo un sacrificio adecuado y que pues lo que le pudo haber afectado en recaudación se mejoró en crecimiento y mejores condiciones de empleo, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a platicar pues de todo este tema, porque yo como les digo, yo aquí como fronterizo, puedo decirles que yo desde hace meses estoy preocupado porque no he sabido nada formalmente que se diga o se exprese tanto por el gobierno del estado de Baja California o algún estado fronterizo o por el gobierno federal de si se iba o no a replicar este decreto en los próximos años. Y particularmente, porque si recuerdan históricamente cómo se presentó este decreto, porque recuerden, es un decreto, no es una ley. El presidente prometió que antes de irse lo haría ley, pero pues ya no alcanzó, prefirió la reforma del Poder Judicial, ¿no? Entonces, vamos a esperar a ver qué ocurre con la administración entrante. Pero déjenme recordarles cómo se dio la evolución de este decreto de estímulos fiscales. Primero lo dieron por 2 años. Eh, eh, en 2019 y 2020 fue el primer tramo, y luego dieron por los 4 años subsecuentes, de 2021 a 2024. Y ahorita lo que nos estamos preguntando es si existirá o no este decreto de estímulos para el 2025. Si será ley, si seguirá siendo un decreto, en qué términos seguirá funcionando. Bueno, aquí en principio debo recordarles otra cosa que es importante. Este decreto no concluye el 31 de diciembre de 2024, concluye el 30 de septiembre de 2024. Es decir, que concluye con la administración de este gobierno federal. Si la nueva administración federal no ratifica, en teoría el 1 de octubre ya no tendríamos decreto, lo que implica que estemos en una tasa de IVA general al 16% y una tasa de impuesto de la renta del 30%. Entre otras cosas, también la equiparación que hacen de igualdad de tema de impuestos a gasolinas, ¿no? Pero bueno, aquí lo que hemos sabido hasta el momento, que aunque no es público, no todo el mundo lo ha expresado en medios de comunicación y se sabe mucho de esto, pero se dice que ve con simpatía la administración entrante la posibilidad de ratificar este decreto. Es decir, que lo que hasta este momento sabemos es de que es muy probable que las condiciones del estímulo fiscal se sigan manteniendo. Pero quiero hacer un recordatorio de todo esto para que todos tengamos claro qué significa este estímulo fiscal, qué implica. Bueno, para los fronterizos, vuelvo a decir, es un poco cosa de todos los días, ¿no? Tenemos una tasa, en base a este decreto, una tasa reducida de IVA del 16 al 8% en todos los actos o actividades o operaciones que se realicen en franja y región fronteriza. Y ahorita hablamos de toda esa parte del territorio al que corresponde. E igualmente, tenemos una reducción del impuesto de la renta, de la tasa general del impuesto de la renta, del 30% al 20%, que es bastante significativa. Una tercera parte del impuesto se reduce significativamente, o sea, es una reducción significativa. Y como parte de estos procesos, también se establece este famoso tema de igualación de los precios de gasolina, de manera que nosotros en frontera nunca podríamos tener precios de gasolina más caros que los que tiene Estados Unidos en la frontera sur de su país. De manera que nuestra gasolina está garantizada que al menos cueste lo mismo que la gasolina americana. Esto mantuvo un precio por debajo de la media nacional. En la media nacional está por encima del precio de frontera al sur de Estados Unidos. Es decir, que los precios de gasolina en la frontera norte de México son relativamente más bajos que los del resto del país que no tienen frontera con Estados Unidos. Desde luego, esto se explica de una manera muy simple. Si no tuviéramos ese estímulo y la gasolina mexicana fuera más cara, pues todo el mundo que tiene pasaporte en México fronterizo iría a echar gasolina a Estados Unidos y no echaría gasolina en México, porque pues nadie que pueda ahorrarse
la posibilidad de pagar más, pagar menos, pues lo haría. En este caso, prácticamente estaban obligados a bajar el costo. ¿Por qué? Porque si no, repito, los consumidores mexicanos, pues que tengan pasaporte, irían a llenar sus vehículos del lado americano. Entonces, bueno, esto es básicamente lo que consiste el estímulo. Y para recordarles a quién aplica el estímulo, porque les decía que está en el norte y en el sur de México, prácticamente lo que les puedo recordar es que en el caso de la frontera norte, Baja California es la única entidad federativa que todos sus municipios son franja y región fronteriza para efectos del estímulo. Es decir, que aplica para todos, no solamente a los de 50 kilómetros de la franja fronteriza. Esto implica pues que Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, playas de Rosarito, San Felipe y San Quintín estén incluidos en el estímulo, cosa que no aplica en el resto de las entidades fronterizas, como Sonora, por ejemplo, que únicamente están incluidos San Luis Río Colorado, Peñasco, General Plutarco Elías Calles, que es Caborca, Sonorita, Sonorita y Caborca y Nogales, Agua Prieta, Cananea y Naco, que son las partes más altas pues del estado de Sonora, ¿no? Igual pasa en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, que solamente un municipio, Anáhuac, tiene acceso a este estímulo, Tamaulipas, los que se mencionan también ahí. Y en la frontera sur, pues ahí tenemos pues a 3 estados fronterizos con el sur, que obviamente estamos hablando de Guatemala, de Belice, que son los estados de Chiapas, de Tabasco y de Quintana Roo, que son los que están gozando de estos estímulos. Obviamente son menos municipios y también los alcances del estímulo están más limitados, ¿no? El estímulo de IVA y de renta es igual, pero me refiero a que al número de empresas a las que se les pudo aplicar, dado que además la economía de estos 3 estados pues es más limitada, que pues hay obviamente desigualdades económicas entre los estados del norte y los estados del sur, ¿no? Pero un dato importante, porque creo que esto involucra la reflexión a la que los quiero invitar a hacer, es cuántas personas, cuántos contribuyentes aplicaron a los estímulos fiscales de la región fronteriza. Y la información que aquí les estoy proporcionando es una información a junio de 2023, que es pues, bastante cercana. Eh, eh, Tenemos ahí que en el caso de Frontera Norte, estamos hablando de más de 181,000 contribuyentes totales que aplicaron al estímulo fiscal. Nada más que, no sé si lo recuerdan, como contribuyentes ustedes podían elegir si aplicaban a los 2 estímulos o a uno. Entonces, si ustedes pueden ver, muchos de esos 181,000 aplicaron al estímulo de IVA, pero muy poquitos aplicaron al estímulo de impuesto de la renta. Y bueno, aquí está la segmentación de grandes contribuyentes y otros contribuyentes que ustedes pueden percibir en la gráfica que aquí se presenta. Y luego contrástelo con el número de contribuyentes que aplicaron en la frontera sur, 11,263 contribuyentes. De esos, 10,630 contribuyentes aplicaron para IVA y 633 únicamente para renta. Si ustedes se preguntaban cuánto le pudo haber costado al gobierno federal generar este estímulo de impuesto a la renta, es decir, reducir el IVA del 16 al 8 y reducir del 30 al 20, ¿cuánto le costó? Y bueno, el costo que se tiene estimado que le costó al gobierno federal es que le costó poquito más de 61,000 millones de pesos. Pero no se asusten, no le costó. Ahorita voy a explicar porque pues, se contrasta con la recaudación. O sea, esto es lo que cuesta por la rebaja más lo que genera, ¿no? Entonces, este es el puro costo. Entonces, el tema es el siguiente, nada más para que lo recordemos. Cuando se emite el decreto, aplicamos para el estímulo del IVA, porque no tener el estímulo del IVA y que mi competencia que vende lo mismo que yo, pues tenga un precio menor, pues me saca de competencia. Un ejemplo muy sencillo, gasolineros. Si había gasolinas que tenían el IVA al 8 o al 16, pues iban a tener gasolinas más caras dependiendo si tenían o no el estímulo.
Entonces, obviamente, los consumidores se iban a dar cuenta, iban a buscar las gasolineras que tuvieran el estímulo y, por lo tanto, el costo final de la venta de gasolina estuviera más barata. Entonces, por razones de sobrevivencia, aunque no querían muchos contribuyentes, tuvieron que solicitar el estímulo porque si no, el precio final de sus productos los sacaba de competencia. Y esto lo digo con este énfasis porque el miedo les ganó a muchos contribuyentes. Yo muchas de las veces les dije a muchos contribuyentes, no te entiendo por qué no te quieres meter al estímulo de impuesto de la renta y si te quieres meter al IVA como si eh, no fueras igual de expuesto, si es la preocupación que quieres tener porque aplicaste al estímulo del IVA, la exposición la vas a tener igual en el caso del impuesto de la renta. Entonces, pues si ya estás en uno, pues la exposición a fiscalización, a un rechazo, sí, claro, la contingencia es mayor, pero finalmente los procesos de fiscalización que pudieran haberse dado van a ser iguales. Entonces, pues si ya estás metido en este tema, pues yo creo que vale la pena que tu impuesto de la renta se reduzca en una tercera parte. Por alguna razón que desconocemos, salvo esta explicación que les digo, muy poquitos aplicaron a la reducción de impuesto de la renta y una gran parte aplicaron al impuesto al valor agregado. Bien, continuemos. Otro tema también interesante del estímulo es cuáles son los resultados concretos, qué beneficios generó para la frontera norte o generó beneficios. Y hay un reporte muy interesante que generó la Secretaría de Economía que estuvo a mi alcance y que leí con mucho detalle, pero el resumen es lo que les menciono aquí. Lo que podemos anticipadamente concluir es que fue muy bueno. Fue muy bueno, ¿por qué? Porque en principio está documentado que este estímulo generó un aumento en el consumo, entre un 8 y un 12% en el periodo en el que se generó. ¿Esto qué significa? Que como las personas tenían mayor capacidad adquisitiva porque el IVA se redujo y entonces eso me da más capacidad de compra, porque lo que antes compraba con un IVA al 16, ahora lo compro al 8 y me deja más dinero. Entonces tengo mayor capacidad de consumo y eso genera que la rueda gire y la economía se mueva, ¿no? Entonces hubo un aumento en el consumo derivado del estímulo. También hubo un aumento en la inversión. ¿Por qué? Porque si tengo una reducción del 30 al 20%, me interesa invertir, porque tengo una reducción de una tercera parte de mi impuesto de la renta sobre las utilidades que genero. Entonces, también está documentado que por encima del crecimiento normal que se tenía, generó una mayor inversión entre un 20 y un 30% a la que normalmente estaba generando la frontera norte. También generó mayor empleo, porque si hay mayor inversión, pues se requiere de mayor empleo y también el empleo creció en la frontera norte entre un 8 y 10% por encima de lo que normalmente crecía. Entonces, desde luego que estos factores económicos son muy relevantes y por eso les decía que no necesariamente implicó una disminución en la recaudación. Te cuesta, pero al mismo tiempo generas más economía y por lo tanto mayor recaudación. Y entonces al final se empatan estos dos conceptos. Por otro lado, pues te nos dio mejor competitividad. Mucho del tema se ha venido diciendo, el comercio de la frontera norte, no solamente pues compites con los locales, sino compites contra los americanos, nuestros vecinos del norte, y por lo tanto nosotros tenemos que tener precios más competitivos, porque si no se van a ir a consumir del otro lado, como decimos aquí. Eh, entonces, esa disminución en los precios por la disminución del IVA generó mayor competitividad y permitió que el comercio y la actividad económica tuviera mejores condiciones de competencia. Y también todas estas medidas generaron una inflación contenida porque tampoco hubo un crecimiento significativo por encima de la media nacional con pues estas medidas que desde luego lo que hicieron fue atenuarla, ¿no? ¿Qué pasó en la frontera sur? Pues no fue tan bueno porque pues, estamos hablando de medidas diferentes, ¿no? Otra vez, menos municipios, menos empresas, menos capacidades de infraestructura. Hay una diferencia estructural significativa entre las dos partes o áreas geográficas de México.
En este caso, de todas maneras, hubo un crecimiento moderado. En este caso fue de un 10, un 15%, en lugar del 20 y 30 de la frontera norte. Hubo un aumento del comercio local. El empleo creció entre un 3 y un 5%, por encima, pues, de lo que normalmente se generaba en estas áreas. Hubo un impulso al sector turístico que apreció la disminución de precios, etcétera. Pero desde luego las desigualdades regionales aquí son significativas y mientras esto no se resuelva, pues no va a poder generarse mejores condiciones. Pero esto es un gran esfuerzo, ¿no? Y también hubo una inflación contenida, ¿no? Y vamos al tema, ¿costó o no costó el estímulo fiscal? O sea, si el gobierno federal nos quiere a la frontera norte decir, oye, costó dinero, pues no, en realidad no le costó dinero al gobierno federal. Y lo importante es que el estímulo generó mayor inversión, generó mayor empleo, generó pues mayores condiciones de competitividad, o sea, fue bueno para todos. En la frontera norte, la información que aunque en el estudio que hace la Secretaría de Economía dice que es difícil hacerlo puntualmente, lo importante es que se generó con la reducción del IVA mayores capacidades de consumo, con la reducción del ISR, mayor inversión y empleo, y el gobierno federal tuvo que implementar con la instalación de este decreto un control de evasión fiscal, y ahorita me refiero un poquito a este tema, porque sí padecimos desde luego algunos temas de control de fiscalización, particularmente los 2 primeros años del decreto, ¿no? Y en la frontera sur sí podemos decir que disminuyó la recaudación, pero tampoco fue drástica la caída. El crecimiento ciertamente no fue tan importante, pero también tenemos que tomar en cuenta que en la frontera sur de México hay un alto nivel de informalidad, que esto desde luego afecta mucho la recaudación, porque la fuente principal de recaudación es retención por sueldos, ¿no? Todo el mundo sabemos que retención de ISR por sueldos es el mayor concepto de ingreso para el gobierno federal. Entonces, eso afecta significativamente. Entonces, siguiendo con el tema, les decía que cuando inicia este proceso del decreto, muchos le tenían miedo por el proceso de fiscalización que podría haberse generado. Y ciertamente hubo en los 2 primeros años un proceso de verificación complejo de parte de la autoridad, porque también tenía que ver que pues, nadie se aprovechara de más, que nadie se aprovechara del decreto que estaba para una zona y que tuviera aprovechamientos para otros que no estuvieran en la franja y región fronteriza. Entonces el SAT desplegó varios procedimientos de fiscalización que iban desde la verificación del domicilio fiscal, a ver si estaban ahí, si realmente esas operaciones se realizaban o no se realizaban en la frontera norte. Implicó que por lo menos los 2 primeros años hubiera un monitoreo muy constante. Estuvimos así por agobio, muy pendientes de no omitir o no pagar a tiempo obligaciones fiscales, porque si estábamos fuera de plazo o no estábamos al corriente en el cumplimiento de nuestras obligaciones fiscales, nos daban de baja del estímulo. Y las consecuencias era tener que pagar el IVA como correspondía desde el principio, el impuesto de la renta, y eso era lo que me daba miedo de entrar a esta circunstancia, lo que obligó a que muchas empresas pues estuvieran muy ordenadas. Particularmente para todos debe recordarse que mucho enfoque era sobre el tema de que si la empresa tenía o no operaciones con empresas enlistadas del 69B. Si tenías operaciones con empresas enlistadas, automáticamente te sacaban el decreto, ya no te aplicaba el estímulo. Entonces, las empresas que aplicaban al estímulo tenían que ser muy bien portadas. La verdad, tenían que ser empresas muy ordenadas, que pagaban a tiempo, que pagaban correctamente, que no se retrasaban en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y no realizaban operaciones con empresas enlistadas. Desde luego que sí hubo auditorías electrónicas y también presenciales para verificar que se estuvieran cumpliendo pues, con los elementos del decreto. Había una serie de supuestos para cancelarte el estímulo si no cumplías. Y particularmente el calvario de muchas empresas, que pues debo decirlo con claridad,
sí significó y sigue significando para muchos un dolor de cabeza el tema de las devoluciones del IVA, porque evidentemente cuando eres contribuyente que realiza operaciones en franja y región fronteriza al 8% y tus compras de insumos son al 16%, constantemente tienes o realizas operaciones fuera de la franja y región fronteriza, pues vas a tener mucho saldo a favor de impuesto al valor agregado, igual en importaciones. Entonces, las empresas tenían que solicitar los saldos a favor y como recién acababa de pasar la eliminación de la compensación universal de contribuciones, pues ya no podíamos recuperar vía compensación contra otros impuestos nuestros saldos a favor y solamente podíamos recuperarlos a través de la devolución del IVA. Y entonces eso, pues como era primera vez, el fisco tenía que revisar, analizar, mandar auditorías, verificar que el saldo fuera existente y al principio fue una verdadera locura, ¿no? Eh, Se fue mejorando con el tiempo, no podemos decir que está a nivel óptimo, y creo que es como un poco la parte más compleja de todo este proceso, ¿no? Lo que ha significado para muchas empresas traer la carga de solicitar saldos a favor porque es dinero de la empresa que no de impuestos que se tiene que recuperar y pues toma tiempo hacerlo, ¿no? Y además muchas de las veces cumpliendo muchos requisitos que hace muy tediosa la labor para la recuperación. Entonces, en conclusión, podemos decir, creo que si el gobierno federal, si se acuerdan cuando vino la pandemia, le criticamos mucho al gobierno federal que no tomó decisiones en materia de estímulos fiscales. El estímulo fiscal de Frontera Norte fue de los poquitos que existieron a nivel nacional. Ahorita vamos a hacer un pequeño recuento de los que existen, pero eh, el gobierno federal dijo, no voy a dar nada de estímulos fiscales. Prácticamente mi mejor estímulo fiscal es que no habrá reformas fiscales, no habrá mayores impuestos, no habrá incrementos de impuestos, y eso es lo único que puedo ofrecerles. Lo cumplió esa otra parte, no hubo nuevos impuestos, se incrementó algunos en algunas partes, eh, pero significativamente no hubo incrementos de tasas generales y demás, ¿no? Entonces, eh, pero se negó a hacer muchos estímulos porque decía, pues, ¿por qué voy a eh, preocuparme por las empresas, ¿verdad? Preocuparme porque subsistan las empresas. Siempre dijimos, es que no te debes de preocupar por las empresas, sino por los empleos que las empresas generan, ¿no? Preocúpate por la empresa porque la empresa genera los empleos que tiene a la población activa económicamente y con capacidad de enfrentar al COVID y a otro tipo de problemáticas que éste genera. Pero nunca lo quiso entender. Y yo creo que este debate con esto es un gran laboratorio para lo que en el futuro el gobierno federal quiera ver en materia de estímulos fiscales. Los estímulos fiscales sí funcionan, generan mejor condición de inversión, generan mayor condición de empleo, generan mayores condiciones de competitividad. Ya está claro, está documentado por ellos mismos, no porque lo diga yo. El documento que les digo que sacó la Secretaría de Economía ejemplifica todo esto documentadamente muy bien. Los estímulos funcionaron, son una herramienta eficaz que mejora el crecimiento económico, genera mayor capacidad de consumo, genera el crecimiento económico por el crecimiento de la inversión y por supuesto del empleo. Entonces, ojalá esto se vea de una manera correcta y esperemos que lo que que se escucha por rumor de que se va a replicar, muy seguramente va a ser a nivel de decreto también, porque en el anteproyecto no se contempla nada de incorporar todos estos beneficios a nivel de ley. Entonces, muy seguramente lo van a seguir manejando, espero, como decreto, perdón, como decreto. Bien. Dicho este tema, nada más un recordatorio de los estímulos vigentes que tenemos actualmente. Tenemos los programas IMEX que siguen funcionando, los han venido acotando, están batallando, pero siguen funcionando. A quienes están haciendo bien las cosas ahí, sigue funcionando. Tenemos los famosos PROSEX, los programas de promoción sectorial, siguen funcionando, también con algunas circunstancias que se están revisando para que no haya aprovechamientos inadecuados. Acuérdense que tenemos todo el tema de China
que provoca ciertas complejidades en todo este tema. Tenemos los estímulos para el corredor interoceánico del Istmo Tehuantepec, tenemos el estímulo para los polos industriales del bienestar que básicamente están en el sur, el estímulo fiscal de la frontera norte y sur, tenemos la zona libre de Chetumal. Recientemente tuvimos un decreto para estimular a través de deducción inmediata de activos para la industria exportadora y se mantienen en el anteproyecto los estímulos de diésel para maquinaria, sector agrícola y transporte y también de pago de cuotas de transporte. Todos los estímulos van a continuar en el 2025, por lo que hemos podido observar. Bien, un tema que me interesa también reflexionar junto con ustedes es cómo se comportó la recaudación, porque para todos ha sido un tema de admiración, cómo sin modificar impuestos, sin hacer un aumento de tasas de impuesto a la renta, sin aumentar las tasas del IVA o en general de los impuestos, sin crear nuevos impuestos, se ha podido hacer una mayor recaudación. Y muchos hemos sabido que hay un enfoque de esta administración que sale orientada a los grandes contribuyentes y que ha sido ahí en grandes contribuyentes en donde ha estado el enfoque, pero también debo decirlos que en general, no solamente en grandes contribuyentes, también incrementó la recaudación en contribuyentes que no necesariamente están en ese segmento. También en micro, pequeños empresarios, medianos empresarios, la recaudación fue mayor, que no tan importante como en grandes contribuyentes, pero fue mayor. Entonces, creo que vale la pena que hagamos alguna revisión de esto, porque esto muy seguramente se va a mantener para el año siguiente. Fíjense ustedes en esta gráfica cómo el gobierno federal, hablando del último año de Peña Nieto, que es 2018, los 6 años restantes, ha venido incrementándose significativamente la recaudación. Esta información que está a agosto de 2024, ya para agosto de 2024, es mayor en un 6.3% que el año pasado, que ya era mayor del 7.6% del anterior y así anteriormente. Como ustedes pueden ver, no ha habido año en que no ha venido incrementándose significativamente la recaudación de impuestos. Y aquí estamos hablando de la recaudación nacional, no solamente la que deriva de fiscalización, sino en general la que deriva de pago de impuestos, el del común denominador de las personas, ¿no? Vamos a decir en términos normales, en la presentación de sus pagos. Entonces, pueden ver que ustedes es una cantidad impresionante lo que se ha venido incrementando, más de 342,000 millones de pesos más que el año pasado. Y si suman ahí las cantidades, pues son cantidades significativas. El enfoque reflexivo que nos hemos venido haciendo es, era justo que las empresas, grandes empresas, pagaran más. Sobre todo, particularmente, debo decirles que hay un enfoque sobre el tema de transnacionales. Mucho de lo que se ha venido diciendo es que muchas empresas transnacionales, aprovechándose de los huecos legales que les permitían esta posibilidad, transferían muchas de las utilidades que se generaban en México vamos a decir, ubicaciones de bajo costo fiscal, paraísos fiscales o en otro tipo, de manera que en México pagaban menos impuestos por las utilidades que generaban y pues los dejaban en paraísos fiscales en donde no les importaban, generaban muchos impuestos a estas empresas transnacionales que podían utilizar esos mecanismos que la misma ley y los mismos tratados internacionales les permitían. A partir de empezar a apretar, y parte de lo que vemos en esta reforma fiscal tiene que ver con eso, es decir, el gobierno federal está pretendiendo pues que las empresas transnacionales paguen en México por las utilidades que generen, que a mí en lo personal me parece justo, porque si México les genera utilidades, pues tienen que pagar impuestos en México donde generan esas utilidades. Si ya esas utilidades remanentes, después de pagar los impuestos, los quieren llevar a Timbuktu, pues que se los lleven, no importa, ¿verdad? Pero esa parte yo creo que es perfectamente justa y razonable. No me parece razonable otras cosas que hace el gobierno federal, pero esas me parece bien, ¿no? Entonces, y creo que el comportamiento ha sido poco a poco eso.
vean ustedes cómo de ese dinero, cuánto se genera por fiscalización. Y básicamente en tres tipos de programas que el gobierno, si ustedes recuerdan, este gobierno ha emitido lo que le llaman Plan Maestro de Recaudación. El Plan Maestro de Recaudación de cada año contempla 3 niveles de ejecución. Uno que se conoce como Programa de Cumplimiento de Obligaciones, otro que se conoce como Programa de Vigilancia Profunda y el otro de Cobranza Coactiva. El programa de cumplimiento de obligaciones es el que se realiza de manera sistemática a través de los sistemas electrónicos del SAT, de inteligencia artificial ahora que se va a poner más de moda para el tema de impuestos, y que es estar vigilando que la gente esté pagando a tiempo, ¿no? Ese programa de cumplimiento de obligaciones, que si no pagas a tiempo, el día siguiente te llega un requerimiento, se automáticamente generó, o que por cruce de información se da cuenta que alguien no pagó bien. Ese tipo de revisión o de verificación generó más de 87,000 millones de pesos. Si ustedes ven el programa de vigilancia profunda, ya no tenemos auditorías, ¿no? Ya desaparecieron. Ahora tenemos pues, símil de fiscalización, que es el programa de vigilancia profunda, que lo puede hacer, pues, cualquier autoridad fiscal, lo puede hacer recaudación, auditoría, jurídica, hidrocarburos. Pueden estar haciendo auditorías a través de este esquema de vigilancia profunda. Son estas auditorías Zoom que pues te dicen, oye, pues en mis sistemas, bueno, primero quiero que sepas que te puedo cancelar los sellos digitales cuando me dé mi gana. Quiero que sepas que te portas mal, te puedo cancelar tus cuentas, embargarlas, hacer una... Después de las amenazas viene la revisión ya real, ¿no? Y te empiezan a decir qué les da a ellos el sistema, si estás atrasado, si no hay una situación que hay que aclarar porque no aparece en la informativa, en fin, te empiezan a dar detalles, te tienen identificado que no pagaste retenciones, en fin. Y esos pues generaron 72,000 millones de pesos. Y luego el programa de cobranza coactiva, estamos hablando otra vez de 2023, ¿no? Todo esto lo generó en 2023. Estás hablando de 30,000 millones más por ejecución de créditos que pues se emitieron por las autoridades y que se necesitaban recobrar. Fueron más de 30,000 millones de pesos. Entonces, son cantidades importantes. Es muy probable que ante la eficiencia que esto le ha generado, cada vez haya menos auditorías como las conocíamos antes, ¿no? Las conocidas de que te vayan a revisar a tu domicilio fiscal o te requieran a través de una revisión de escritorio. Pareciera pues que todo va a terminar siendo un poquito más en este camino. Parte de las modificaciones que ahora se contemplan es contemplar estas maneras de fiscalización, ¿no? Bien. Otro dato importante es, pues, cómo hacen este programa de cumplimiento. Ya ahorita lo mencionamos. El primero de ellos al que me refería, que quisiera aquí detallar un poco más, porque pues es lo que más vemos, ¿no? Este programa sí vemos también, obviamente, mucha vigilancia profunda, pero lo que más vemos son este programa de cumplimiento, lo que más padecemos, porque aquí está incluido no solamente la revisión y verificación de declaraciones fiscales, estas que pues las debo presentar en cierto día y tiempo, y si no lo hago, pues me llega mi requerimiento, el cruce de información que hace con otras instituciones y con otras fuentes, otros contribuyentes, para saber si estás pagando bien o mal, las auditorías que proporcionan información y las visitas para verificar contabilidad, las cartas de invitación que constantemente estamos recibiendo, los requerimientos de información para regularizar posibles omisiones que ellos tienen identificadas sin ser muy claros. Y desde luego hay programas sectoriales que el SAT ya trae identificado que de repente, pues a su juicio están haciendo algo mal y va y lo revisa. Por ejemplo, el sector gasolinero, hace poco, pues prácticamente todos los contribuyentes les cayeron auditorías para verificar si estaban aplicando bien el estímulo, que a su juicio muchos de ellos no estaban aplicando de manera correcta. Entonces, son pues parte de los desenvolvimientos que se generan en estos planes, ¿no? Bien, hasta aquí es lo de la recaudación. Entonces, como ustedes pueden ver, este gobierno que sale se las ingenió sin ningún impuesto adicional, sin incrementar los impuestos de manera significativa,
pues generar mayor recaudación. Ciertamente debo decir que eso generó algún efecto colateral porque implicó que los gobiernos estatales, al tener menos ingresos, los gobiernos estatales empezaron a subir sus impuestos. Entonces tenemos ahora impuestos locales mayores que los que teníamos antes de entrar a esta administración federal, porque los orilló a las entidades federativas a ellos tener el costo político, electoral, de tener que aumentar sus impuestos porque el dinero que les llegaba de la recaudación federal, pues empezó pues a no alcanzarles y evidentemente esto provocó que pues se generara esta circunstancia, ¿no? Bueno, ahora me quisiera referir a los aspectos más sobresalientes. No quisiera, y quiero ser muy claro con ustedes porque deben de darle la seriedad que corresponde a este documento. Estamos hablando de un anteproyecto. No, no es el documento que de manera, no podemos asegurar que sea el documento definitivo que presentará el gobierno federal al Congreso de la Unión. Pero podemos decir que una mayor parte de esto, creo que de una manera correcta están ventilando un poco esta información para ver cómo es la reacción de aceptación, a lo mejor algo que no hayan visto en el tema y pues pudieran o no corregir por el intercambio que va a generar la socialización del documento y que ellos pudieran corregir algo de este tema antes del 15 de noviembre, que es el plazo que tienen para presentar la iniciativa, ¿no? Y otro aspecto, pues muy importante que siempre tenemos que tomar en cuenta, que hay ciertas cosas que se perciben en este documento. Creo que hicieron un análisis muy detallado, muy preocupado de que legalmente no fueran impugnables algunos de estos cambios, porque hay demasiado énfasis en lo legal, demasiado énfasis en lo constitucional y en lo que existen de antecedentes de jurisprudencia. En la exposición de motivos son muy eh, eh, abundantes en algunos casos en expresar razones constitucionales para el cambio, ¿no? Entonces, dicho esto, me voy a referir a las partes más importantes que vienen en este anteproyecto. Primero, en impuesto de la renta, eh, se incluye un nuevo estímulo bien curioso porque dice que en lugar, si ustedes no quieren destruir libros, porque ya no caben donde los tienen o ya se están diluyendo, ustedes pueden deducirlos donándolos. Pero no significa que haya una doble deducción, ¿eh? Nada más significa que si ustedes en sus inventarios, acuérdense que si ustedes destruyen bienes, pues no pueden, tienen que avisar, porque si no se puede considerar es un ingreso. Entonces, bueno, habrá que revisar los detalles todavía un poco más de este tema, pero un poco lo que dice el estímulo es que ahora vamos a poder deducir los libros, que nos querramos deshacer de ellos. Aquí nosotros en el despacho tenemos obsesión por estar comprando libros y ciertamente nos hace falta espacio, pero nunca hemos pensado en destruir esos libros. Los hemos donado ciertamente a algunas bibliotecas públicas locales del estado, eh, que creo que es una práctica correcta. A veces cuando tenemos ediciones mejoradas o más nuevas de un libro anterior, pues no nos quedamos con el anterior, ¿no? En fin. Una de las modificaciones importantes que se da en esta reforma es los requisitos que ahora se van a exigir para la deducción de prestación de servicios. Parte de lo que hemos venido discutiendo mucho con las autoridades fiscales y se ha generado jurisprudencia y muchos criterios de tribunal fiscal y de poder judicial tienen que ver con la famosa materialidad de las operaciones que realizan las empresas y la famosa razón de negocios, que son los dos temas pues incorporados a toda lógica por la que la empresa tiene que pasar por el filtro de estas dos alternativas junto con estos dos requisitos junto con otros más. Pero siempre la problemática que nos enfrentábamos es ¿por qué me exige la autoridad requisitos que no están en ley? Pero que sí estaban de una manera superficial en alguna parte del código y en algunos criterios de tribunales.
Bueno, ahora ya para que no estemos dando lata con el tema, ya lo incluyen en la ley del impuesto de la renta. Y entonces, ahora para poder deducir prestaciones de servicios, están incluyendo como un requisito que quien preste el servicio cuente con el personal, infraestructura o capacidad y los activos necesarios para tal fin. Lo que implica que ahora que tú contratas prestación de servicios, pues basta tenerle que pedir esa información, porque de lo contrario, cuando venga el fisco, aparezca en el 69, B, o el fisco cuestione que no pagó y que cuestione que cómo pudo haberte prestado el servicio si no tenía el personal capacitado, etcétera, pues para que tú puedas soportar y no tener problemáticas, pues ahora lo están incluyendo como un requisito. Ya estaban los criterios de corte, ciertamente. Yo no sé cómo el Tribunal Fiscal, honestamente, solapó que no estuviera en ley esto y ahora ya lo agrega, ahora ya se agrega ley. Yo creo que estará justificado ahora sí, pero pues es este nuevo requisito. Entonces, cuando contraten servicios, pues la verdad creo yo que sí. Hablamos de servicios significativos, económicamente significativos, habrá que tener cuidados de requerir información que nos permitan acreditar que el prestador de servicio pues tiene personal, infraestructura, capacidad y los activos necesarios para el fin. Y luego también nos exige como nuevo requisito que quien realice el pago conserve la documentación que acredite que el servicio ha sido efectivamente prestado. Entonces hay que documentar el servicio, ¿no? Tener el contrato, la propuesta, la aceptación, las comunicaciones, la evidencia fotográfica o la evidencia física del servicio que se proporcionó, de manera que yo pueda acreditar que el servicio me fue prestado, ¿no? Y luego, pues, esos son nuevos requisitos en materia de prestación de servicios. Y ahora, como parte de estas reglas que tienen para que las transnacionales no se aprovechen de ciertas cosas, particularmente empresas grandes, no se va a permitir la deducibilidad de pérdidas fiscales en enajenación de acciones cuando éstas se realizan entre empresas de grupo, porque las van a presumir eh, pues, que tienen un aprovechamiento indebido. Alegan en la parte de la exposición de motivos que hubo un aprovechamiento inadecuado de empresas grandes y transnacionales que tienen características entre empresas de grupo, generaban condiciones en las que les permitía aplicar esas pérdidas en la generación de acciones. Entonces, ya no se va a permitir. Por otro lado, también como parte de esta lógica de aprovechamiento indebido de empresas transnacionales, ahora ya no van a permitir deducir el pago de regalías por el uso o goce de activos intangibles a partes relacionadas que estén ubicadas en paraísos fiscales. Es decir, que si algunas empresas en México, para bajar el impuesto sobre la renta que tenían que pagar, pagaban regalías por el uso de patentes, invenciones, marcas, lo que fuere, de propiedad intelectual, intangible, todo eso que se paga no va a ser deducible si a que se lo pago está ubicado en un paraíso fiscal y es parte relacionada. Entonces, para que se tenga en cuenta. Una de las cosas que llama la atención de la reforma es la incorporación de estas regulación a las instituciones de tecnología financiera. Ustedes habrán escuchado muchos que con motivo de todo el tema del COVID y todo, hubo una multiplicación exagerada de alternativas de inversión y empezaron a ver plataformas tecnológicas que te generaban, sin ser banco, plataformas tecnológicas que te generaban una rentabilidad por intereses o en compraventa de moneda, o en inversiones de plata, oro, etcétera. Y por la generación de esos beneficios, pues no eran, como no son bancos, pues no estaban regulados para retener el impuesto de la renta por el pago de los intereses que se generaban. Bueno, ahora están obligando a que estas ITFs, instituciones de tecnología financiera, que no son bancos, hay una ley que regula a este tipo de instituciones a nivel operativo, pero fiscalmente no estaban en el radar del SAT, ¿sí? Ahora van a estar obligadas a retener impuesto de la renta por los intereses que se generen, como en el IVA. Ahorita platicamos en la modificación de IVA también. Y también se incorpora la obligación de retener el impuesto por intereses obtenidos en títulos de crédito colocados entre el público, gran público inversionista,
así como los percibidos en certificados, aceptaciones, títulos de crédito, préstamo, créditos a cargo, en el momento en el que sea exigible, es decir, cuando sea devengado el interés, en todos los casos, en ese momento va a generar la obligación del pago del impuesto de la renta, ¿no? Entonces, la obligación de retener y de pagar el impuesto de la renta. Pues es pues, un nuevo requisito que pues antes estaba en la cancha del que recibía el interés y que lo declaraba y pagaba el impuesto, ¿no? Ahora se va a tener la obligación de retener y pagarlo por cuenta de quien tiene el beneficio. Bueno, otra de las cosas importantes en el tema de impuesto de la renta, parece chistoso, pero pues no estaba previsto que los vamos a decir, cuestionados o mencionados en la época electoral, todos los apoyos a los adultos mayores, estos apoyos económicos que se da por parte del gobierno federal a las personas mayores de edad, pues no estaba previsto que ese apoyo no generara impuesto a la renta. Entonces, ahora se está considerando pues expresamente que no se van a considerar ingresos para efectos de impuesto a la renta los apoyos económicos o monetarios que provengan del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Entonces, están exentos. Si estaban preocupados y querían pagar impuestos por los fondos recibidos, ya no se preocupen, no se consideran ingresos. En materia de reciclos es quizá la parte más importante de la reforma que se pretende, porque es donde creo que se cambian varias cosas para bien. Varias cosas que antes estaban mal, que afortunadamente se dieron cuenta que están mal porque perdieron algunos juicios, y entonces los reajustaron. Primero, ya queda claro que cuando tú rebases el monto del reciclo de 3.5, en el momento en el que lo rebases, a partir de ese momento, el del mes siguiente, ya eres contribuyente del título 2 o del régimen general, perdón. Entonces, antes estaba la discusión, para nosotros no, porque la ley era muy específica, pero en reglas de resolución miscelánea decían que se tenía que retrotraer hasta el 1 de enero al régimen general y pagar como si fuera régimen general, aunque hubiera estado varios meses pagando como reciclo. Es decir, me terminaba, vamos a decir, en agosto, rebasaba los 3,5 millones, me tenía que regresar el 1 de enero y pagar la diferencia, ¿no? Oye, pues yo no recolecté información, nada, gastos, inversiones, porque no era necesario. Pero bueno, la ley era clara, la autoridad estaba aferrada en cobrar desde el 1 de enero, los criterios de tribunales afortunadamente fueron favorables y obligaban a pagar hasta el mes siguiente. Entonces lo que hicieron fue, con base a los criterios de corte, establecer que hasta el mes siguiente es como se empieza a pagar a partir del mes en el que se rebase, ¿no? El mes siguiente. A partir de esta reforma se pretende que ya los pagos mensuales ya sean definitivos. Ya no van a ser a cuenta de un impuesto anualizado, ya no voy a tener que presentar declaración anual. Para efectos de impuesto de la renta, mis pagos mensuales van a ser definitivos. Eso pues es un alivio. Luego, pues se vuelve a dejar un poco claro, porque la ley era un poco confusa, que van a poder volver a hacer reciclos a partir de que en el año anterior no hubieran rebasado los 3.5 millones de pesos, ¿no? Y otra cosa también interesante es que antes no te dejaba, si tú eras un contribuyente reciclo y querías vender por internet, no podías porque automáticamente te sacaba. Tenías que, pues, automáticamente tener que salirte de reciclo y irte a régimen general, porque las operaciones que se realizan a través de plataformas tecnológicas no te permiten ser reciclo. Ahora sí te van a permitir. Te van a regular como si fueras del régimen general aquellas operaciones que se realizan a través de plataformas tecnológicas, y aquellas que no están, operaciones que no son a través de plataformas tecnológicas, van a poder estar en reciclo. Entonces vas a tener la posibilidad de estar en los dos campos, lo cual a mí me parece que es adecuado. Por otro lado, en el IVA, brincándonos a IVA rápidamente, tenemos aquí el tema de que, igual que en el caso de impuesto de la renta, obligan a las instituciones de tecnología financiera, las ITFs, a que todas las aportaciones que se hagan
a estas instituciones que generan intereses o ganancias, también van a estar obligadas a retener el IVA, así como están obligadas a retener el impuesto de la renta por los intereses, también por la parte del impuesto al valor agregado. Y en el caso de la ley del IVA respecto al reciclo, también se regula que pues, ya no es necesario llevar contabilidad del reciclo. ¿Por qué? Porque pues, los pagos mensuales son definitivos, no tengo que llevar porque se lleva con base a comprobantes fiscales, ya sean los globales o los individuales por operación. Finalmente tú vas a pagar conforme a ingresos y no es necesario llevar una contabilidad de tus otros gastos, compras, inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, sí es un relevo significativo y también aplica para IEPS. Entonces, no, si eres reciclo, ya no tienes que llevar contabilidad, salvo una muy elemental, evidentemente por los ingresos exclusivamente, ¿no? Y luego me brinco a Código Fiscal de la Federación, que es quizá una de las partes más relevantes de este anteproyecto, porque en esta parte, pues agrega nuevos supuestos de restricción temporal de sellos digitales. Ha sido una herramienta muy útil de hostigamiento, de orientar a la fiscalización, perdón, al pago de regularización en los términos que quiere la autoridad, porque tener este control de cuándo le quito al contribuyente la posibilidad de facturar, lo que le implica la posibilidad de generar ingresos para cuando son operaciones que requieren de eso para poder tener ingresos, pues genera un problema, ¿no? Obviamente aquí hay muchos criterios de corte, eh, que si puede la autoridad hacer una restricción temporal, porque la restricción temporal no es propiamente una cancelación. La cancelación es la restricción temporal suspende mientras haces aclaraciones en teoría, y cuando haces estas aclaraciones en teoría se deben de restaurar pues los sellos digitales. Entonces, es lamentable que se sigan incorporando, hay que tener cuidado. Algunas de estas cosas que se agregan tienen que ver con no atender requerimientos, cartas de invitación, una serie de cosas de información, algunas otras que no son aplicables para todos los casos, pero yo creo que hay que estar atentos a estos casos, ¿no? Se agrega, muy curioso ahora, la posibilidad en los actos de fiscalización, el uso de herramientas tecnológicas para poder tener audios, fotografías y videos del inicio y desarrollo de diligencias que se practiquen por parte de las autoridades fiscales respecto de los hechos o omisiones que se hubieran conocido, así como de los bienes descubiertos al amparo de una orden de revisión, ¿no? Desde luego dice la reforma que toda esta información que se obtenga en medios electrónicos, audios, etcétera, estarán obligados al resguardo del secreto fiscal de las autoridades fiscales, ¿no? Que a veces lamentablemente no son tan cuidadosos, y luego pues andan en todas las redes sociales, ¿no? El tema es que eh, la autoridad pretende que en esta iniciativa, en este anteproyecto, pretende justificar este tema porque eso le daría mayor tranquilidad al contribuyente, porque los servidores públicos también estarán en estos videos y se tendrán que comportar de una manera correcta porque todo estará grabado. Entonces, esa es la justificación para que no la pone pues desde la perspectiva de la invasión de las libertades, de los derechos de los particulares, sino lo pone desde la perspectiva del control de los servidores públicos, ¿no? Lo cual es ingenioso, pero pues no nos engañen, ¿no? Hay evidentemente una situación de invasión personal que tienen uso de imágenes personales que nosotros no permitimos, que no debiera de poderse obtener desde esta perspectiva, porque no tiene que ver mi imagen con el cumplimiento de obligaciones fiscales. Es decir, mis características personales, ¿por qué tendrían que estar en un video que tengan que ver con el pago de los impuestos? Absurdamente, esto es lo que se pretende. Bien. Y bueno, se agregan unos nuevos reportes, básicamente para empresas que están relacionadas con temas de hidrocarburos, gasolineros, que tienen que entregar reportes sobre controles volumétricos, una serie de cosas, para aseguradoras que no presenten informes, no es para el común de los contribuyentes, ¿no? Y bueno, pues hay nuevos delitos fiscales.
hay un nuevo delito asimilable al contrabando, o sea, asimilable en penas al contrabando, es decir, que le aplican las mismas penas que el contrabando. La nueva conducta cuyas penas les aplican las mismas que el contrabando es cuando el importador de mercancías certifique falsamente su origen con el objetivo de obtener un trato arancelario preferencial, uno que no le correspondía y que pues quiera aprovecharlo mintiendo falsamente sobre el origen de esa mercancía. Pues honestamente, no veo aquí una objeción al tema. Creo que quien indebidamente manifiesta algo de este tipo, pues creo que pues tendría que falsearlo. Desde luego es una alteración de documentos y por lo tanto creo que no es incorrecto que se le aplique un delito, ¿no? Una pena corporal a quien realice este tipo de actividades. Y esto ha generado algo de controversia. Yo en lo personal no estoy tan preocupado, pero les voy a decir tal como viene. Ahora se agrega un nuevo delito a quien declare hechos falsos o datos falsos o incompletos, presente documentación falsa o alterada en juicios, en recursos o en juicios de nulidad, o cuando promuevan cualquier medio de defensa en contra de actos o resoluciones ante autoridades. Yo honestamente quiero decirles francamente que por lo menos en nuestra práctica profesional no me preocupa. Creo que jamás hemos podido, por lo menos no deliberadamente, no intencionalmente, presentado un documento falso, alterado, modificado. Puede ser, y quizá ese es un poco el mecanismo de preocupación, que en ocasiones, pues como abogados, nosotros pudiéramos tener documentos que nos proporcionen los clientes que pudieron ser alterados. Una cosa es que sean alterados por el abogado, otra es que sean alterados por la empresa y que se hubieran sido proporcionados en la defensa a determinar una alteración de documentos o declaración de hechos falsos. Pues creo que es inadecuado como quiera que sea. Nosotros no hemos necesitado en el pasado tener que generar este tipo de conductas o posibilidades para obtener resultados adecuados en los juicios en tribunales. Por lo tanto, honestamente, yo en lo personal no me preocupa mucho esta modificación. Pudiera darse como todo un uso excesivo, si quisieran, la autoridad, y utilizar de una manera incorrecta este artículo, tratando de decir que es falso lo que no es falso, pero, pero la realidad es de que creo correcto que nadie aporte en un juicio documentos falsos, alterados, modificados, con el propósito de obtener una resolución favorable. Creo que es inadecuado y no debería de ser, ¿no? Entonces, pero ustedes pueden tener una mejor opinión sobre el punto. Otro tema importante que se modifica es todo el tema de la garantía del interés fiscal, porque como ustedes saben, cuando nos vamos a juicio, tenemos que garantizar el interés fiscal para que la autoridad fiscal, mientras dure el juicio, no me esté molestando, de manera que me deje que mi juicio funcione. Y si pierdo, bueno, pues ahí está la garantía para que el fisco se cobre, pero si gano, pues se cancela y no me molestaste todo el periodo de que duró el juicio. Entonces, constantemente en ocasiones la autoridad fiscal ha estado batallando con el tema de las garantías, hace una modificación del artículo, algunas muy convenientes para ellos. Particularmente llama mucho la atención del billete de depósito, porque ahora exige que si ustedes quieren depositar la cantidad que me quieren cobrar, puedo comprar un billete de depósito, depositar la cantidad ahora en el Banco del Bienestar. Nada más puede ser ahí, no puede ser en otros bancos. Antes podía ser en otros bancos, ahora tiene que ser en este. Trata de justificarlo en la exposición de motivos, a mi juicio no de manera muy clara, pero bueno, exige que sea ahí. Si ustedes quieren aplicar el billete de depósito, tiene que ser en el Banco del Bienestar. Este banco que todo el mundo cuestiona, que no cumple con requisitos de compliance, que ningún banco en el mundo está satisfecho con sus prácticas de gobierno corporativo, que son muy cuestionables, pero en fin, ahí es donde tenemos que hacer el billete de depósito. Luego se agrega una figura que no teníamos, la carta de crédito, que es muy usual en materia de negocios. Para el cumplimiento de obligaciones se puede solicitarle a una parte que emite una carta de crédito que se
sostiene con base en fondos del mismo contribuyente, se emite esta por el banco, aquí sí por un banco autorizado y puede presentarse como garantía. Hay nuevas disposiciones para la prenda y la hipoteca. Se elimina el supuesto de ofrecer, la posibilidad de ofrecer como garantía el interés fiscal títulos, valor o carteras de crédito, ya no se va a poder. Y lo más grave de todo, que realmente pues era un beneficio y que pues ahora se elimina, es que ya no vamos a poder promover el recurso de revocación sin la necesidad de garantizar, porque ahora ya no va a estar dispensado, ya vas a tener que, si te vas a recurso de revocación, que como ustedes saben es optativo, puedo irme a recurso una vez que tengo un crédito, a recurso o a juicio. Antes uno podía irse a recurso porque decía, bueno, pues ¿para qué me voy a un juicio? Contratar a un abogado, hago algo más sencillo, tengo la dispensa de garantizar y si gano, porque pues era muy sencilla mi aclaración, no tuve que garantizar, pero no, ahora vas a tener que impugnar y garantizar recurso, tienes que garantizar, ya no vas a tener la dispensa. Luego, pues atendiendo algunas inconstitucionalidades determinadas por la Corte, se hicieron varios ajustes en el Código Fiscal de la Federación. En este caso se propone reformar el 17F con todo este tema de la identidad, ¿no? Ahorita precisamente les decía sobre el tema de que no deben de estar información que tenga que ver con la identidad, porque es una invasión, le llaman a la identidad personal pues, de cualquier sujeto, de cualquier persona, y que esa información pues que no es relacionada con el cumplimiento de obligaciones fiscales, que tiene que ver con tus datos generales, que pueden ir hasta de características personales como la estatura, el tipo de piel o alguna características físicas que no tiene caso que estuvieran ventiladas. Bueno, muchos cuestionaron que debería de poderse compartir esa información. Entonces, se elimina lo relativo al servicio de verificación de identidad para usuarios, pues para que el SAT pueda prestar el servicio público de consulta y verificación y autenticación de la e-firma. Eh, eh, a este efecto, personas físicas o morales van a poder utilizar la firma electrónica en su negocio o empresa como medio de autenticación o firmado con documentos digitales. Y ahora ya no es necesario que se verifiquen los datos de identidad, basta la firma electrónica, pues ya no es necesario que se verifiquen los otros datos de identidad personal. Se declaró inconstitucional que esa información se ventile por parte de las autoridades fiscales. Se otorga un plazo mayor a la cancelación ahora de los FDIs. Ustedes saben que ha sido un verdadero calvario todo este tema de cuando después de pasado un ejercicio, te das cuenta de que no cancelaste un CFDI o no solicitaste su cancelación y está generando efectos fiscales porque no se tuvo el cuidado o revisión de hacerlo en su momento y está generando muchos dolores de cabeza. Bueno, se está otorgando un plazo mayor para cancelarlos, ¿no? Y bueno, hay una modificación también ahora para la reconsideración administrativa. La reconsideración administrativa, ustedes recuerdan que es una figura sui generis en el Código Fiscal de la Federación que implica que si tú tienes un crédito fiscal y por alguna razón no la impugnaste y la autoridad te la viene a cobrar, tú puedes decirle, oye, en el momento no la impugné, pero hay razones de fondo para que tú reconsideres autoridad, te vengo a promover una reconsideración administrativa para que tú misma te revises esa posibilidad, ¿no? Lo que pasó en este tema es que algunos, pues muy vivos, utilizaban esta figura para poderse ir al juicio cuando se trataba de consultas, es decir, hacías una consulta, la consulta te generaba una característica que en teoría no era impugnable, pero como esa consulta te generó eventualmente una afectación económica
promovías la reconsideración administrativa y luego con la reconsideración administrativa y juicio de amparo si no te beneficiaba. Bueno, ya no van a poderlo hacerlo contra consultas, únicamente contra créditos fiscales. En eso consiste la modificación, porque fue un criterio también de la Corte. Y para tranquilidad de los contadores, dictaminadores, por fin les quitan este calvario que les implicaba el dictamen, que estaban obligados por ley a expresar si a su juicio, en el dictamen, existían la posible constitución de hechos, delitos que implicaran la comisión de un delito. Esto desde que salió, los contadores públicos dictaminados dijeron, oye, pues yo no soy el profesionista adecuado, correcto, el calificado para poder determinar si hay o no un delito por hechos o omisiones de impuestos que hubiere conocido. No, no es mi expertise profesional determinar si hay o no un delito. Y pues adecuadamente la Corte dijo, efectivamente, los contadores no tienen la capacidad profesional para determinar o no la existencia de un delito y eliminaron esta obligación. Claro, quieren seguir teniendo la obligación de reportar si hubo o no a su juicio omisión en pago de impuestos, pero no si son constitutivos o no de un delito. Eso se elimina, ya no es obligación. Y bueno, también algunos hicieron algunas modificaciones para disminuir las multas para los reciclos, que pues, por el tipo de contribuyente, pues es obvio que les aplique. Otra de las modificaciones importantes es en la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo. Nada más aquí para que se me ubiquen, no vayan a confundirse, la reforma del Poder Judicial Federal no le aplica al Tribunal Fiscal, ¿sí? Cuando hablamos de la Ley de Procedimiento Contencioso Administrativo, hablamos en términos generales del Tribunal Fiscal de la Federación, de sus salas regionales, sala superior, como lo conocemos coloquialmente, ¿no? Acuérdense que el Tribunal Fiscal de la Federación no es un tribunal que pertenece al Poder Judicial Federal, es un tribunal administrativo que pertenece al Poder Ejecutivo, pero que realiza funciones jurisdiccionales como si fueran jueces, pero no pertenecen al Poder Judicial Federal. La reforma para elegir jueces, magistrados y ministros de la Corte no le aplica al Tribunal Fiscal. En el caso del Tribunal Fiscal, no hay hasta el momento una iniciativa que implique que los magistrados del Tribunal Fiscal tengan que ser elegidos electoralmente, como ahora lo propone esta reforma del Poder Judicial. Y por lo tanto tendrán que seguir siendo de carrera como lo venía siendo antes la Corte, ¿sí? Si el día de mañana van a cambiar esto, no lo sabemos, pero ahorita no está en la mesa, ¿sí? No es un tema que exista. Entonces, nada más esto, pues, para ubicarlos en esta circunstancia. Por otro lado, tenemos modificaciones en el juicio de resolución exclusiva de fondo. Acuérdense que dentro de la ley de procedimiento contencioso existe lo que se llama el juicio de fondo, que es cuando el contribuyente dice, tengo razón de fondo, no me interesa cuestionar aspectos formales de la auditoría, que si cumplieron o no con formalidades, y puedo irme o quisiera irme a que se revisara de fondo, lo que implica que se resuelva en un periodo menor de tiempo, porque se le da atención más pronta y expedita por parte del tribunal. Y antes, pues estaba dispensado de garantizar el interés fiscal si optaba por este camino. Si me iba por el camino de la exclusiva de fondo, no tenía que garantizar, pero nada más podían ventilarse asuntos que tuvieran una cuantía menor a 7.9 millones de pesos. Ahora lo que hacen con esta reforma, se elimina el tope, es decir, ya puedo promover juicios de fondo por cualquier monto, no tengo ningún tope, pero no tengo ya el beneficio de que omita o no esté obligado a garantizar el interés fiscal, ya lo tendría que hacer, ¿no? Entonces, pues le quitaron un poquito el atractivo de la garantía, pero pues quienes quieran utilizar esta alternativa, pues una alternativa que te garantiza un menor tiempo de resolución y ahora ya no está topado con el límite que antes establecía, ¿no? Yo todavía no sigo considerando muy adecuado porque creo que deberíamos de seguir solicitando que se sigan revisando los vicios formales, porque aunque el fisco se ha querido concentrar en la parte de lo que se refiere
al tema del fondo, evitando darle importancia a la forma, pues creo que pues, no tiene mucho sentido, ¿no? Bien, ¿sabes qué? Pues no, se me está acabando la batería aquí. El tema, el otro tema importante que quería comentarles, pues muy de abogados, pero creo que vale la pena que en términos generales cualquiera que no lo sea lo entienda. Cuando en el Tribunal Fiscal ganas un juicio, la autoridad tiene derecho a promover lo que se conoce como un recurso de revisión fiscal. No es que tenga el amparo o la posibilidad, vamos a decir, las autoridades, lo que tiene es derecho a un recurso. Y siempre había sido muy cuidadoso la Corte sobre si tenía o no este derecho al amparo, porque el amparo es para las personas, no para las entidades. Pero este aspecto de que se le permita la capacidad a una autoridad de promover una revisión ante tribunales de amparo, pues tiene la característica de que no en todos los casos debiera de ser válida. Y entonces en este caso, ahora se está contemplando, porque cuando ganabas un juicio, repito, la autoridad tenía derecho a promover la revisión fiscal solamente en ciertos casos, no en todos los casos, ¿sí? Y lo que más le dolía a la autoridad era que cuando esos casos se ganaban por parte de los contribuyentes por temas de vicios de forma y procedimiento, en la mayoría de los casos no tenían derecho porque tenían que acreditar la importancia y trascendencia del asunto para que fuera aceptable el recurso de revisión. Y la verdad es que una muy buena parte de los recursos de revisión promovidos por las autoridades se desechaban, se promovían en automático y los desechaban. Ahora con esta nueva modificación ya van a poder promover revisión fiscal sin que sea necesario acreditar los requisitos de procedibilidad, importancia y trascendencia, siempre que sean de la cuantía, ¿no? Porque cuando son asuntos de cuantía menor, va a seguir siendo improcedente la revisión, pero cuando rebasen de cierta cuantía van a ser ya admitidos sin tener que acreditar importancia y trascendencia. Pobres tribunales federales van a tener más trabajo, van a tener más asuntos por resolver, porque una muy buena parte de los juicios ganados en tribunal fiscal que se promovían revisión se desechaban. Más del 80% de los casos se desechaban por parte del tribunal bajo este argumento de que no acreditaban importancia y trascendencia. Y porque el tema era de vicios de una forma y procedimiento. Entonces, bueno, vamos a ver qué ocurre con esto en la práctica que se empiece a promover. Y bueno, para finalizar, algunas perspectivas económicas que este documento, vamos a decir, este anteproyecto, ya les decía, el paquete económico contiene criterios de política económica, ley de ingresos que implica reformas fiscales y ley de egresos, ¿no? Bueno, dentro de los criterios de política económica, este paquete lo que contempla es un tipo de cambio que podría fluctuar para el cierre del año que entra, del 2025, en un máximo de 22 pesos por dólar. Se está contemplando una inflación que puede fluctuar entre el 2% y hasta el 4%. Se está contemplando que el precio del petróleo, la mezcla mexicana, sea con un precio por barril entre 60 y 80 dólares. Y se considera un crecimiento paupérrimo del 2% del Producto Interno Bruto, ¿no? Que realmente para que fuera bueno para nosotros, es claro, los economistas, para todos es claro que debiéramos estar creciendo entre el 3 y el 4% para que podamos abatir los rezagos que tenemos de pasado, porque si no siempre vamos a estar debiendo, ¿no? Nuestro crecimiento no nos da para abatir los indicadores de retraso que tenemos económicos. Bien, pues yo con esto concluyo. Ahorita me va a encantar ver la posibilidad de que hubiera habido algunas preguntas para ver si podemos responder, si el tiempo nos alcanza y podamos platicar algo de esto, ¿no? Entonces, pues yo anticipadamente les agradezco su paciencia
Y espero que este resumen ejecutivo les sirva de algo para sus futuras decisiones que pudieran llegar a tomar, ¿no? Entonces, pues Manuel, ¿tú quién va a hacerme, me va a ayudar con las preguntas o aquí las tengo a la vista? Aquí las tengo a la vista. A ver, entonces, dejamos de compartir. Preguntas y respuestas. Bueno, dice, leí en Reforma hace un mes aproximadamente que la nueva administración ya había firmado el decreto, ¿no? Pues no, realmente no hay tal cosa. A ver, esta administración que está saliendo no puede emitir un decreto que le aplique a la siguiente administración. Por eso este decreto concluye con esta administración. El nuevo decreto tiene que ser emitido por la nueva administración. Entonces, hasta que entre, yo creo que va a ser de sus primeros actos de gobierno, tendrá que ser el 1 de octubre, porque si no, pues en teoría tendríamos que facturar al 16, ¿no? Entonces, tengan en cuenta, sí se escucha que se va a replicar, que se va otra vez a sostener el decreto de estímulos fiscales, pero ahorita no existe documentalmente algo que lo diga, ¿no? Y repito, porque además legalmente están obligados a hacerlo con base en el decreto, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que la inflación que publica el Banco de México sea tan baja cuando el salario mínimo subirá 20% o más y en realidad vemos que el mandado no sube el 4% sin... Bueno, es que recuerden ustedes que la ponderación que hace el Banco de México es sobre ciertos artículos y productos, ¿no? No es sobre todos los canasta básica, algunos servicios y algunos elementos básicos que son analizados, pero ciertamente pues hay otro tipo de indicadores, ahora sí como dice el presidente saliente, que tiene los ciudadanos comunes, tenemos otros datos que se reflejan en otros aspectos que no tienen que ver con la canasta básica y los documentos que son analizados en un procedimiento de inflación. Pero pues eso es lo que se revisa y lo que se determina, son el procedimiento que el Banco de México establece sobre ciertos productos, bienes y servicios, ¿no? ¿No será una estrategia para pagar menos de pensiones al IMSS que se actualicen de acuerdo a la inflación? A ese ritmo, en 6 años, una pensión alta será equivalente a un salario mínimo. Pues ciertamente siempre sería conveniente que el salario se incremente al menos en el valor de la inflación para que no pierda capacidad adquisitiva. Eso debería de ser lo razonable, ¿no? Lo justificado. Pero pues hay una serie de factores económicos que también van más allá de eso. Tienen que ver con el tema de que las capacidades de pago de las empresas y la generación de utilidades, etcétera, ¿no? Entonces, pero coincido ciertamente, pues el gran reto, el mayor impuesto que tenemos es la inflación, ¿sí? La inflación es lo que nos genera pagar más porque implica que con lo que tengo pague más y es una forma, de la inflación, pues de pagar más por lo que ya hemos estado pagando, ¿no? A ver si, no sé por qué, pero aquí se me... Ah, tú lo moviste, perdón. Ok, es que no alcanzó a ver la anterior, no la alcanzó a ver completa. Ok, en aquellos casos que hemos hecho valer como conceptos de impugnación y estén hechos en juicio ante la falta de competencia material para determinar créditos por falta de materialidad, en caso de que llegara a pasar el anteproyecto, en el tema de comprobar la materialidad con requisitos de deducción, puede ser considerado como un hecho notorio la falta de competencia. Eh, eh, a ver, primero, esta modificación aplicaría por disposición expresa de ley hasta la modificación para las deducciones de 2025 en adelante, ¿no? Ahorita lo que tenemos son los criterios de corte que nos marcan algunas pautas sobre lo que nuestros requisitos documentales tienen que tener. Entonces, aquí el consejo siempre ha sido, pues, ante los criterios que hemos visto de tribunales, en este sentido, particularmente relacionados con materialidad y con razón de negocios, pues tratar de cumplir en lo posible, sobre todo en operaciones significativas, pues con todos esos requisitos.
pero definitivamente para efectos de conceptos de impugnación por los temas de fondo contra por los temas de forma, definitivamente los temas de forma pues siempre van a tener que seguir siendo los elementos a discutir de manera más importante en un juicio. No sugeriría, sigo insistiendo en los juicios de fondo porque nos descobijan la posibilidad de que los contribuyentes capitalicen en tribunales los errores de la autoridad por vicios de procedimiento, de legalidad. Entonces, definitivamente competencia, vicios formales, legalidad, seguirán siendo el mayor elemento técnico para defenderse en un tribunal. Coincido pues con lo que menciona Víctor Eduardo, ¿no? Eh, gracias, Rebeca, por tus comentarios, muy amable. Bueno, pues estas son las preguntas que aquí tenemos hasta el momento. Yo les agradezco a todos ustedes su paciencia. Vamos a estar pues ya generando normal, cuando ya tengamos pues el 15 de noviembre la iniciativa ya formal, y espero que se apruebe el 15 de diciembre, porque si no hay los consensos se va hasta 31, pues voy a recordar viejos tiempos en que me desvelaba el 31 de diciembre y con una resaca, no necesariamente por licor, me levantaba el 1 de enero con sorpresas, que no habíamos visto antes, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso no ocurra, esperemos que nuestros diputados y senadores se pongan de acuerdo y finalmente esto se resuelva rápidamente porque los contribuyentes tienen que prepararse para lo que viene. Pero concluyo diciendo lo que les dije en el 2023 para el 24. No me preocupa la reforma fiscal del 25. La que me preocupa es la del 26. Esa sí me va a preocupar. Entonces, yo creo que esa va a ser una gran reforma fiscal. Espero no equivocarme, aunque la presidenta ha dicho muchas veces, como lo decía Andrés Manuel, que no quiere cambiar, crear nuevos impuestos. Yo creo que no va a ser muy necesariamente cierto en el 26. Espero equivocarme y que me lo recriminen. Estamos en el gusto de siempre. Muchas gracias y saludos.